ya estoy solo en Cristo. Ante la tempestad, mi ancla firme está en ti. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Pasado, hoy vivo en la luz. Estamos en tu libertad, mi ancla firme está en ti. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar, oh, 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 oh. No puedo callar. No puedo callar. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Llegaste el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Cantamos en tu libertad, vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar. Así es, Padre bendito. No podemos callar porque tu propósito es, Señor, darte a conocer como un Padre amoroso. Y lo haces a través de tu Hijo. Tu palabra dice que no es con ejército ni con espada, mas con tu Santo Espíritu. Y a ti te cantamos, Señor. A ti te adoramos. Porque tú estás en mí. Y todas las cosas han sido dadas en Cristo para que podamos vivir como Dios manda y nada nos haga falta. Es tu gracia revelándose en mi ser, me hace libre. Más de ti en mí puedo ver. Es tu palabra transformando mi interior. Quiero ser un reflejo de tu amor. Es tu gracia revelándose en mi ser, me hace libre. Más de ti en mí puedo ver. Es tu palabra transformando mi interior. Quiero ser el reflejo de tu amor. No es con mis fuerzas, no es con mis fuerzas, es por tu luz, por el poder de tu Espíritu. No es con mis fuerzas, no es con mis fuerzas, es por tu luz, por el poder de tu Espíritu. Es tu gracia revelándose en mi ser, me hace libre. Más de ti en mí puedo ver. Es tu palabra transformando mi interior. Quiero ser el reflejo
fuerza, es por tu luz, por el poder de tu espíritu. Es por tu luz, por el poder de tu espíritu. Es por tu luz, por el poder de tu espíritu. Santo Espíritu de Dios, que nos amó, que nos salvó, que nos sanó. Tu luz, verdadera luz, que nos alumbró. Es por tu luz, por el poder de tu espíritu, que podemos estar delante del Padre y adorar. Es tu luz, verdadera luz que nos alumbró. No es con mis fuerzas, no es con mis fuerzas, no es con mis fuerzas, es por tu luz, por el poder de tu espíritu. Cántale, no es con mis fuerzas, no es con mis fuerzas, es por tu luz, por el poder de tu espíritu. No es con mis fuerzas, no es con mis fuerzas, es por tu luz, por el poder de tu espíritu. Una vez más, no es con mis fuerzas, no es con mis fuerzas, es por tu luz, por el poder de tu espíritu. Aleluya. Buenos días, hermanos. Gracias por estar aquí este día. Estamos en el libro de Salmos, capítulo 30. Salmos 30, vamos a leer todo el capítulo, del 1 al 12. Y como hiciera alabanza, dar la gloria, perdón, darle la gloria sea de Dios y glorificar a Dios, dándole alabanza a su nombre, el nombre de Jehová, que nos ha sacado de la esclavitud, de la duda, de los temores. Amén. Y que me gracias a Dios por su amor, su paciencia. Salmo 30. Yo leo los dones y junto de los pares. ¿Estamos ahí? Amén. La palabra de Dios dice así: te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Juntos. Jehová, Dios mío, a ti clamé. Oh Jehová, hiciste subir mi alma al Seol, diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros santos, y celebrad la memoria de su santidad. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido. Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo y anunciará tu verdad. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía. Yo estaré callado, Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Amén. Gracias, hermanos. ¿Pueden tomar asiento?
Buenos días, hermanos. Señor sea bendito para siempre. Amén. Es un placer nuevamente poder estar aquí y poder pararlos. Se ven todos muy bien. ¿Y por qué no se voltean y saludan a su hermano? Dígale que te ama. Amén. Gloria a Dios. Pues sí, qué bueno es alabar a Jehová, ¿no? Y nos ha dado un día hermoso ahora, nada de no frío, no calor, está el clima perfecto. Y pues debemos tener un corazón también perfecto para alabar a nuestro Dios. Así que hermanos, ya saben que nuestros servicios son cada domingo a las 10 de la mañana y los miércoles a las 7 de la tarde con estudio de oración los viernes. Así que los invitamos a que participen de los servicios, ya sea los domingos, pues ya están aquí, pero los miércoles también tenemos estudio bíblico y a los viernes con la oración y estudio de hombres y de mujeres. Y los invitamos, hermanos, a que sigan apoyando todos los servicios y los ministerios que tenemos dentro de la iglesia. Y como eventos futuros solo tenemos uno. Y este evento futuro que tenemos requiere de que para que tú puedas participar de este evento futuro, tienes que confesar con tu boca que Jesús es el Salvador y creer que Dios Padre lo levantó de los muertos. Es el único requisito para este evento, para que puedas participar de él. Y ese evento es la segunda venida de Cristo, hermanos. Que ya te acercas y debemos estar preparados para recibirle y estar con él para siempre. El mundo está cambiando, hermanos, y no estamos muy lejos de que dentro de poco no podamos ni siquiera adorar a Dios. Así que, hermanos, mantengámonos firmes con nuestro corazón preparado para recibir a nuestro Señor. ¿Amén? Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu cuidado, por todas las bendiciones, Padre, que derramas sobre nosotros día tras día, Señor. Y Padre, ni cuenta nos damos muchas veces de todo lo que haces por nosotros, de cómo nos cuidas, cómo envías a tus ángeles para protegernos, Padre. Pero, Señor, sabemos que tu presencia está en nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo, el cual nos enseña, el cual nos guía, el cual nos huye de pecados, Señor. Gracias, Padre, por él. Esta mañana, Padre, también pido por aquellas personas que van a traer sus ofrendas ante ti, Padre, que tú sigas bendiciendo su hogar, su trabajo, su familia, sus hijos y sobre todo, Padre, que guarde nuestro corazón del pecado. Pido, Padre, por nuestro pastor en esta mañana, Señor, que tú lo guíes, le des de tu Espíritu Santo, Padre, que él pueda traer esa palabra viva y eficaz. Ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sigamos alabando, hermanos. Así es, Padre bendito. Damos gracias por tu fidelidad, Señor, porque tú eres fiel. Me has quebrantado una y otra vez, siento olvidado, como si no me ves, y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigue siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Mi alma restaura una y otra vez, amor me rodea una y otra vez, y por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré.
es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. ¿Se saben estos pedazos? Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, estar contigo, no hay otro lugar que me llene, en la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad, nada detendrá tu fidelidad. Vamos a cantar ese pedazo. Estar contigo, estar contigo, no hay otro lugar que me llene, en la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad, nada detendrá tu fidelidad, porque tú eres Dios, nada detendrá, porque ya no vivo yo, tu fidelidad, mas vive Cristo en mí, nada detendrá tu fidelidad, de estar contigo, no hay otro lugar que me llene, en la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad, nada detendrá tu fidelidad. Buenos días. Dios los bendiga bien muchote. ¿Cómo están ustedes? Gracias al grupo de alabanza. Qué bonita es la alabanza. Gracias, hermanitos. Gloria a Dios. Estuvo muy hermoso. Nuestro estudio de hoy, estamos, si quieren por ahí abrir sus Biblias, sus espadas de doble filo, que estamos en Gálatas, en el capítulo 3, y vamos a estudiar solamente dos versículos, que son el versículo 8 y 9 del tercer capítulo, pues, de Gálatas. En estos dos versículos hay, digamos que, un tesoro de aprendizaje. Digamos que lo podemos ver, podemos dividir en tres puntos súper importantes. Uno es que nosotros somos salvos, poner atención en esto, con base a las Escrituras. Esto es, que no inventamos ser salvos porque alguien dijo o porque se nos ocurrió de esa forma, sino que es la palabra de Dios que nos explica y nos guía a ser salvos, a recibir la salvación, y esto es obviamente con base en la verdad absoluta que es las Santas Escrituras. Ese es un punto en el cual quiero indagar y quiero poner ahí en claro, porque de repente hay frases muy bonitas, hay personas muy sabias que dicen cosas muy importantes, ¿verdad? Pero nada de eso con la salvación nuestra. Si
No importa cómo lo ponga alguien o qué bonito ponga, digamos, la forma de hacerlo, si no es como dice la Biblia, entonces simple y sencillamente no hay salvación en eso. Eso no es lo que queremos oír. No importa, como dije, quién sea el que lo diga o cómo lo diga, que como dijo Dios, dice la Biblia, anatema sea. Entonces, que seguimos hablando de que Pablo está hablándole a los Gálatas con todo su corazón y diciéndole no le hagan caso a los judaizantes que querían imponer la ley. Sí, y eso de imponer la ley, la ley no es mala en sí, pero si la quieres poner como requisito para salvación, entonces se convierte en un anatema para el que lo haga, para el que lo diga, no la ley, pero tú. Entonces, si alguien te dice, para poder común, yo se lo oí hablar a mucha gente que yo conozco y que quiero mucho, ¿cómo puedes ir al cielo? O pues tienes que ser bueno. No es ese el requisito para ir al cielo. Leas y ores día y noche, tampoco es el requisito, aunque son cosas que tenemos que hacer, pero si le ponemos la cosa de si no lo haces no entras al cielo, o esa llave al cielo, entonces eso sería anatema, eso sería contra Dios para siempre. Entonces necesitamos saber qué es, entender qué es, que Dios dice que necesitas para ir al cielo, y es fe, no obras, no cumplimientos. Es la fe en Cristo Jesús, quien murió por ti en la cruz e hizo la obra que tú tenías que hacer y murió en tu lugar para que tú puedas entrar al cielo. Así de sencillo y así de claro, este es el Evangelio. Este es el Evangelio. Entonces, las Escrituras sacamos que es la fe la que nos da salvación. Y el último, el segundo es que antes la ley existiera, si que Moisés viniera y diera, digamos que Dios le diera la ley y ahora tuviéramos la ley, los rabinos hicieran leyes, 10 primeras, Dios le habló a Abraham, dijo, esto es, vas a ser mejor por fe. Sí, Abraham creyó por justicia. El Evangelio antes Abraham, por eso es que nosotros como Abraham somos salvos por la fe. Es el padre de la fe. Él creyó en Dios, confió en Dios y eso le fue contado por justicia, el mismo evangelio que hoy tenemos. En 2 versículos dice todo eso. Y eso es importante que lo tomemos en consideración porque como ya dije, no es mi idea, no es la idea de Calvary Chapel, ni la idea de ningún ser humano, es el plan que Dios tiene de salvación de principio a fin de la Biblia. Y eso es muy bueno que lo sepamos, porque imagínate qué verdad tan gorda, qué grande verdad. Sí, necesitamos tomarla toda y disfrutarla, porque eso es lo único que cuenta. ¿Vamos hasta ahí de acuerdo? Okay. Entonces voy a leerles unos versículos que hablan absolutamente de eso, y es en Juan 14, así como para comenzar, del versículo 23 al 27. Vea qué bonito dice. Dice en el versículo 23 en adelante. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Sí, para comenzar, nomás así, como dije, el primero de los puntos es qué tan importante es la palabra de Dios para Dios. Y Dios dice, si tú no me amas, escuchas a todos los demás. Me amas, sí, así de sencillo. Si me amas, oyes lo que la Biblia dice, porque la Biblia es la verdad de Dios, es la absoluta verdad y total verdad de Dios. Así vas a saber que me amas. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Gloria a Dios. El que no me ama no guarda mis palabras. ¿Sí? Le importa más lo que fulanito dijo, o lo que manganito dijo, o lo que esta denominación dice, o lo que está en esta leyenda y en este otro libro, si de lo que tú quieras decir. Que no ama a Dios no guarda su palabra. Entonces, no podemos decir yo amo a Dios, pero creo que la salvación es de esta forma. Si es punto y aparte, eso no es cierto. Aborreces a Dios si no tomas en consideración la verdad absoluta que es la Biblia. Dice, y la palabra, dice Jesús, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, la eternidad entera, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dice en el
Una vez que tú sepas lo que dice la Biblia, sabes que amas a Dios y luego, encima de eso, fíjate nomás, el 27, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo os la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Una vez, si, no hay comparación, porque una vez que tú crees que la palabra de Dios es la Biblia, y lo que ahí dice es la absoluta verdad, y la crees, entonces puedes tener una paz que el mundo no conoce. Vas a tener una paz completamente intensa. ¿Está sonando mi teléfono o es el de alguien más? Porque según yo lo apagué. Pero esa es la paz que tenemos que tener cuando oigamos la verdad de la Biblia. Un resumen pequeño de lo que fue el estudio pasado, que fue de Gálatas 3, del versículo 6 y 7, se los voy a leer. Si bien rapidito, el versículo 6 dice, si Abraham creyó a Dios, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dice en el 7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Obviamente estamos en el mismo contexto, estamos simplemente siguiendo lo que dice la Biblia. Acuérdense ustedes que no estamos aquí para escuchar qué dice o cuál es la idea del pastor, estamos aquí para ver qué dice Dios y investigar qué dice Dios. Amén. Eso tenemos que entenderlo muy bien, hermanos, porque el día que usted escuche un sermón que esté basado en un tópico que el pastor dijo porque él cree que está pasando esto, usted va a discernir y va a tener discernimiento que no está yendo por la Biblia, así que no está yendo con el contexto bíblico en el cual Dios lo estableció. Él tiene una forma de hablarnos. Acuérdese usted que este libro no es un libro que apareció por casualidad, es el libro que Dios que nos trajo para encontrarse con nosotros, para que entendamos su amor y cuál es su voluntad. Entonces, cuando lo escudriñamos de versículo por versículo, no hay una forma de conocer al pastor, hay una forma de conocer a Dios. Amén. Y ese es bien importante para los pequeños seres humanos que somos, conocer a Dios. Dice en el versículo, el resumen de lo que leí ahorita, dice, aún el día de hoy, hablar de la salvación por fe es lo más normal de una persona que estudia la Biblia. Realmente nadie ha podido ser salvo por mérito propio, nadie. Por buenas obras, nadie puede exigirle a Dios el perdón o la vida eterna. Abraham creyó y Dios lo justificó. Por fe hay salvación para Abraham y hay salvación para todos. Por fe. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, solamente es por fe en Cristo Jesús. Ellos lo esperaban, nosotros lo recordamos. Versículos de hoy, del 8 al 9, dice así, del 8, dice la escritura, comienza así, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano buena nueva a Abraham. La buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham. Los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham. Esto quiere decir cuando Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, es en tu fe serán benditas todas las naciones de la tierra. Sí, y ahora por la fe de Abraham, todos tenemos bendición. Todas las familias de la tierra tenemos bendición por la fe en Cristo Jesús, así como Abraham tuvo. Qué gloria, qué glorioso es esto y qué amplio está y cómo vamos a masticar este estudio hoy para gloria de Dios y crecimiento nuestro. Te damos gracias, Señor. Dirígenos, capacítanos y ayúdanos a verlo, Señor. Ayúdanos para ver para ver que en este estudio crecemos, para sentir el crecimiento, Señor, para quitar de nosotros lo que nos estorbaba, lo que no era tu palabra, lo que habíamos aprendido anteriormente que era el error, pero que ahora cuando descubrimos cómo tú nos hablas y cómo tú nos dices y cuál es la simple verdad, ayúdanos, Dios, para desechar lo que conocíamos como verdad, pero que era falso, que era mentira, y hoy simplemente dejarnos llevar por ti. Dirígenos, Dios Espíritu Santo, capacítanos ya que estás tú morando en nosotros, porque queremos escucharte, creemos que esta es tu palabra y que esta es tu voluntad y nosotros tuyos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús sea. Amén. Voy a leer pues el versículo primero, que sería el versículo 8. Ahí luego vamos a plantarnos ahí por un buen ratito, porque me gustaría establecer bien la escritura. Déjale digo antes de comenzar esto.
Pablo ya habló, y voy a decirlo ahorita, pero déjese lo digo así como por encima. Pablo ya habló de su testimonio de él, les dijo que él ya no vive él en él, ahora vive Cristo en él, eso fue lo que les dijo. Es la palabra de Dios, es mi entrega a Cristo lo que quiero, y eso le dijo Pablo a los Gálatas. Después les habló de la experiencia de ellos. Primero le habló de la experiencia de él, luego le habló de la experiencia de ellos, de cómo ellos tenían a Cristo resucitado, luego lo estaban abandonando porque vinieron los judaizantes y lo estaban engañando. Entonces Pablo ya habló de dos testimonios, el de él y el de ellos, a los Gálatas. Ahora sí, quita todo esto o lo deja a un lado y saca ahora sí que las big guns, saca las metralletas, ahora sí saca el arma poderosa, y esto es la palabra. Sí, ahora ya no son los testimonios. Está bien los testimonios, pero Pablo dice no, necesitamos oír a Dios, que diga lo que sentimos y lo que nos pasó, porque el testimonio no tiene poder en sí, tiene poder para el que lo recibió, para la experiencia, sí, pero el poder de salvación está en la palabra de Dios. Entonces Pablo dice, ese es mi testimonio, eso es lo que pasó con ustedes, se están olvidando, pero esto es lo que dice Dios. Y la escritura, dice, así comienza el versículo, y así quiero comenzar. Dice, en este pasaje es de suma importancia, puse acá, que los que habemos creído en Jesús, por lo que la Biblia dice, hayamos creído. Esto es, si nosotros hemos creído por alguna otra razón, por alguna otra influencia que no sea la palabra de Dios, tenemos que retroceder y llegar al punto en donde es la Biblia la que me dijo a mí el Evangelio, que Jesús es Dios, y que Él es el que puede quitar el pecado del mundo porque es Dios, y que lo que hizo fue suficiente para que yo pueda ser salvo, porque el pago del pecado es muerte, y Él y yo, que merecía la muerte por mi pecado, Jesús vino y en mi lugar murió por mí y me quitó el pecado, literalmente, abiertamente, públicamente. Y ahora entonces entiendo perfectamente bien, ¿sí?, que es mi fe, pero es por creer en algo real, algo que Él hizo, digamos que justamente frente a Dios. Como yo dije la semana pasada, no es que Dios dijo, vénganse por acá todos los que quieran ser salvos. No, Él sabía que incluía muerte, y la muerte fue establecida en el Hijo de Él para que nosotros fuéramos salvos. Sí, no es una fantasía, es una realidad de Dios explicándonos perfectamente bien que su justicia es siempre justa, y no puede alguien acusarlo de que nos salvó sin pagar la exigencia de la muerte por el pecado. ¿Se entiende eso? Si Dios es tan bueno y tan justo que tuvo que hacer eso públicamente, aún para que el diablo perdiera cuando muriera Jesús. Así de sencillo. Hay testimonio personal y hay testimonio de los hombres, y son muy buenos, pero lo que la Biblia expresa, esto es lo que Dios dice. Sí, me encanta, no sé si lo notó, cómo Pablo personaliza la Biblia, y luego dice, ahí en el 8, la escritura previendo, sí, como que si la escritura fuera una persona. ¿Se entiende eso? Sí, porque la razón es que Pablo está completamente seguro que la escritura es la palabra de Dios. Sí, cuando Pablo dice la escritura dice, es porque Dios dice. O sea, ahora tenemos que entender eso nosotros. Si no podemos apartar la escritura de Dios, ese sería un error, pues. Entonces, aquí cuando Pablo la personaliza, es porque está diciendo exactamente eso. Dios está diciendo, Dios previó antes de que sucediera, porque Dios ya sabía todo, y eso es lo que dice. La escritura es la palabra de Dios y es lo que Dios dice. Entonces, dice, pero lo que la Biblia expresa es lo que Dios dice. Es absolutamente categórico y definitivo. Pablo ya les habló de su experiencia personal, y voy a decir en dónde. En Gálatas 2:19 al 20, Pablo explica cómo es que él cambió. Le dice a los Gálatas por la palabra. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley. Si yo no pude, quería cumplir con la ley, pero me encontré que la ley me mató, porque la ley anuncia mi pecado y no puedo quitar mi pecado nunca porque soy una persona pecadora. Pablo dice, la ley me mató. Soy muerto para la ley. Y luego dice, otra vez lo voy a decir, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Déjame, es que no puedo seguirle. Pablo no pudo cumplir la ley. Quería cumplir la ley para ser salvo. No hay una promesa de Dios que diga el que sea salvo, el que cumpla la ley va a ser salvo. No hay la promesa esa. Pero la mayoría de judíos quieren cumplir la ley a como dé lugar, porque eso es lo que tienen en su cabeza. Si cuando no pueden cumplirla, ningún ser humano
podido cumplir la ley. Entonces, cuando tú quieres cumplir la ley, ahora, déjate digo una cosa. No puedes cumplir la ley. Esto anuncia, no hay salvación en las obras, en cumplimiento de nada. No hay salvación en algo que tú puedas hacer para ganarle al cielo, para ganarle el cielo a Dios. Dios nunca anunció esto. Eso que, como le dije al principio, tienes que ser bien bueno. Nadie puede ser tan bueno para arrebatarle a Dios la salvación. Nadie puede saber hacer tantas buenas obras como para decirle a Dios, Dios, me debes. Ve qué santo soy, ve qué bueno soy. Y luego ya Dios diga, perdón, se me olvidó decir eso en la Biblia. Sí, no es así. Dios no prometió por tu bondad o por tu santidad, fíjate muy bien, por tu santidad llevarte al cielo. Él dice que necesitas fe, que necesitas a Jesús, quien hizo lo que tú ocupabas para ir al cielo. ¿Cómo vamos a ir contra Dios? Aunque se oiga muy bonito y muy santo lo otro, no importa. Si Dios prometió salvación por fe, ¿qué creen? ¿Es por fe, sí o no? Lo otro no cuenta, por hermoso y espiritual que se escuche. Aquí Pablo dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Esto es, cuando Pablo se dio cuenta que no podía cumplir la ley, sino que la ley lo mató, entonces volteó a ver a Jesús que le da salvación gratis por creerlo. La ley nos enseña nuestro pecado y nos guía a Jesús, quien nos da salvación gratis. No puedo con la ley, ahora puedo vivir en Dios. Con Cristo, dice Pablo, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, porque ese es el resultado que de veras tiene salvación. La única forma de salvación que existe, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, para el ser humano, es la fe en Cristo Jesús, quien murió por ti en la cruz y pagó tu pecado y resucitó para que tú tengas vida eterna. Quedamos justificados en la fe en Cristo Jesús. Gloria a Dios con toda la palabra. Y les recordó, ese testimonio de Pablo se los dijo a los Gálatas. No hay otra cosa, no hay otra forma de ser salvo. Es su testimonio. Y les recordó a lo que ellos mismos experimentaron. La salvación por fe, por la gracia de Dios, porque dice que ellos vieron al Cristo resucitado. Y luego, dice Gálatas 1 del 3 al 4, de la experiencia de ellos. Gracia y paz a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios, de nuestro Dios y Padre. Pablo les dice, ustedes mismos experimentaron lo mismo que yo. Somos salvos por creer en Cristo Jesús, porque de esa forma Dios manifestó que ahí había salvación. Gracia y paz a vosotros. Eso les dice. Ya habló de la experiencia de él, habló de la experiencia de ellos. Dice, ahora hermanos, encima de los testimonios, Pablo quiere ratificar su punto y quiere que no quede a nivel humano, porque los testimonios, por muy llegadores que sean, yo conozco mucha gente que ha venido a los pies de Cristo por un testimonio de alguien más. Pero entonces sería, yo vine a Cristo por el testimonio de fulano. Eso sería a nivel hombre todavía. Y no puede ser eso. Tiene que ser a nivel Dios, a nivel Biblia, a nivel de la palabra de Dios. Aún el testimonio de alguien tiene la base en que Jesús murió por ti y te salvó. Tenemos que ser una persona que crea en la Biblia. Los testimonios están muy buenos, tenemos que testificar, pero esos no son los que realmente Dios quiere que te traigan a Dios. Ayudan, sí. Todavía tienes que saber que esta persona creyó en lo que la Biblia dice. Porque al final de cuentas es Jesús. Es el que te guía, Él es el ayo, Él es el tutor, Él es el que hizo las cosas. ¿Cómo le vamos a restar poder y cómo le vamos a restar a Él, digamos que el mérito, si Él lo hizo todo? Entonces sería contra Dios. Él quiere ratificar su punto, sino que no quiere que llegue, que quede en nivel humano, va más allá. Pablo abre la Biblia para decir lo que Dios dice. Dice y comienza diciendo, y la escritura. Hermanos, los testimonios muchas veces nos motivan, pero la palabra de Dios nos transforma y nos santifica. Jesús dijo en el versículo que tenemos como porte de nuestra iglesia, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Juan 17:17. Nosotros somos santificados por la verdad, que es la palabra de Dios. Dice acá, en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia.
En 2 de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, yo creo que si nosotros hemos sido tocados, digamos, por la corrupción, en donde dice la gente, o es que la Biblia está corrupta, es que la Biblia ha sido disolvida a través de los años y ha sido cambiada y modificada. Yo digo, ¿para beneficio de quién? Porque la Biblia no habla del beneficio de alguien más que del que la está leyendo, ¿a poco no? Ni siquiera para Dios, porque Dios con nosotros y nosotros es Dios infinito, eternamente, con toda la gloria que siempre ha tenido y tendrá. Los que cambiamos por la palabra somos nosotros. Si nosotros volteamos a ver la Biblia y encontramos lo que ahí dice, el beneficiario de todo esto es nosotros, porque Dios nos ama. Vale la pena voltear a verlo, ver su amor, y porque Él nos ama, decirle, Señor, yo también te amo. Aunque los hombres la escribieron, no son sus experiencias, ni aún es algo que salga de los corazones de ellos, sino que es Dios mismo hablándonos. Eso es la palabra de Dios. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, nos destruye por completo y nos vuelve a fabricar. Jesús dijo, mi palabra nunca regresa vacía. Sí, la palabra de Dios, cuando tú la escuchas, siempre llega a tu alma, destruye, se va hasta el hueso, se va hasta el mero punto de tu vida, lo más hondo de ti, y allá destruye todo y lo vuelve a construir. Esa es la palabra de Dios. Así de grande es el poder de la palabra de Dios, incomparable con nuestras palabras. Nuestras palabras solamente alcanzan a Dios, punto y aparte. Él hace las cosas. Él tiene el poder, Él tiene la majestad. Su palabra la que nos da la salvación y la que nos mantiene eternamente. Dice la Biblia que en su palabra Él sostiene el universo entero. En su gloriosa palabra de Dios que nos ha dado a nosotros, porque en esta palabra está la eternidad para nosotros, para todo aquel que le escuche. Déjenme leo, es este versículo que está acá, antes de que se vaya. En Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así de grande es la palabra de Dios cuando tú la crees. Sería cuando tu fe tiene sentido en la palabra, cuando tu fe crece de la palabra. Hay gente que habla de la fe, hay gente que habla de que somos una comunidad de fe, o hay como hasta calcamonías que dicen believe, si creen esto, sí, pero si no es la fe en Cristo Jesús, en la verdad de la Biblia, entonces no es la fe salvadora que necesitamos. Tú quieres algo, nada más ten fe. No, tienes que confiar en Dios, porque los milagros, las sanaciones, no las hace tu oración. Tu oración no es nadie. ¿Se entiende eso? Es Dios. Es cuando llega tu clamor a Él. Aún dice la Biblia que cuando no hables nada, Él sabe que quieres. Porque Él te conoce a ti. No nos confundamos, hermanos. Nosotros somos unos que dependen 100% de Dios. Y el poder de Dios se manifiesta en gloria en el que confía en Él. En el que confía, en el que está dependiendo de Él, en el plan y voluntad de Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues acá, no acabé de todavía decir esto. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria a ti, Señor Jesús. Esa es la palabra de Dios, ¿te imaginas? Podemos oír lo que Dios ha hecho con los hombres, esos sus testimonios, y reír y llorar todo el día, pero no hay instrucción en eso. Podemos oír lo que Dios ha hecho. Dios, podemos ver lo que cada quien tenemos un testimonio y decirlo y exponerlo, y gloria a Dios, pero no hay instrucción en eso. Necesitamos oírnos. La instrucción es la palabra de Dios. Sí, la que nos va a dirigir es la palabra de Dios. Podemos oír eso. Ahora, no hay autoridad en los testimonios. Hay autoridad, hay poder en la palabra de Dios. No me malentiendan. Es bueno oír y es más bueno testificar. Eso está bien. Eso fuera todo, si nomás
todo terminaría en puros cuentos, se lo prometo. Porque cada uno quisiera dar un testimonio más grande y más fuerte. Y luego a lo mejor le pueden quitar y poner y exponer frente de todos y aventarse en el suelo y hacerle como un trompo hasta que te crean y que tú seas el mayor testimonio que haya. Si vas a terminar en cuentos. La palabra de Dios no cambia. Nunca cambia. Esa es la verdad. Es Dios sacándonos de la muerte y perdonándonos. Y por gracia nos da una nueva vida al nacer de nuevo. Pues su palabra, al entrar a tu oído, transforma tu vida entera. Dice en Isaías 55, versículo 10, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come. ¡Wow! ¡Qué ejemplo tan glorioso y tan imponente! Cuando viene la lluvia, no regresa, no se rebota para el cielo, así como viene. Produce algo, ¿sí o no? Dice allí. Cuando baja la nieve y la lluvia, y luego llegan abajo, y luego germinan la semilla, y luego nos da de comer a todos. Dice Dios, así, dice en el 11, así será mi palabra, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. No dudemos nunca, si usted va a compartir su testimonio, que esté lleno de la palabra de Dios. Porque tu testimonio, tus palabras, dice en la Biblia, uno de los salmos, aún un príncipe, digamos que un más importante de los hombres, la palabra del hombre sale, cae y se acaba. La palabra de Dios permanece para siempre. Si quieres ser de impacto para alguien, llévale versículos bíblicos. Háblale con la palabra de Dios. Dile, Dios dice esto. Secreto que nadie sabe. Eso dice la Biblia. ¿Qué dice Dios? Dios ha dado a los hombres la libertad de creer en su palabra o desecharla. Porque Dios no quiere que algún hombre un día diga, estoy en el cielo porque Dios me obligó. O vine al infierno por orden de Dios. Dios nos da la palabra, es la verdad, y luego espera que nosotros la creamos. ¿O no? Él nos dio esa libertad. Entonces sepamos que la palabra de Dios, la verdad, está ahí disponible para todos. Nunca cambia y siempre es válida, pues la palabra de Dios tiene como aval el nombre de Dios. Esto es, la palabra de Dios, el nombre de Dios responde por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es Dios hablando. No podemos decir, esta palabra, esta escritura es mentira porque estás diciéndole a Dios mentiroso. Entonces, dice Pedro, toda la palabra es inspirada por Dios. Toda la palabra es la palabra de Dios. Su reputación es pues inquebrantable y toda tiene cumplimiento. Más aún nunca envejece ni desaparece. Nuestro Señor Jesús dijo esto y yo honestamente ya no lo uso tanto porque no dudo más. Porque antes tal vez tenía, yo no sé, me ayudaba tanto esos versículos. Porque oía otras voces, especialmente cuando yo estaba pensando que en la evolución y que Dios había hecho esto o que el mundo había hecho por eso. Ahora ya no, ahora yo creo que como dice la Biblia es todo. Se los prometo que así es. ¿Por qué creo que lo que dice la Biblia es la verdad? Le voy a decir, porque no hay otro libro, ni siquiera la ciencia tiene otro libro que me muestre o que sea un comparable con lo que ya Dios dijo. Entonces, yo he decidido, porque los científicos, digamos, pues, no más así incomparable, el más sabio de los científicos, si quiere decir usted Albert Einstein o quien sea, ellos dicen que el mundo o que el universo sucedió así, tienen que creerlo por fe porque no tienen ningún. Tienen que creerlo por fe, una fe en nada que no les da nada y los deja como un gato que se muere y se acaba porque no saben de dónde vienen ni a dónde van. Sí, yo, la palabra de Dios en la Biblia, donde explica paso por paso cómo hizo el universo, creo en esto. ¿Y qué creen? Tengo vida eterna y soy salvo ahorita mismo. Ahorita mismo. Tengo mucho más que ellos siendo más menso. Ay, qué palabrota. Pero me la dije a mí. Mateo 24, 35 dice, el cielo y la tierra pasará. Esto como le digo, me ha ayudado tanto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las palabras de los hombres pasan, libros cambian todo, pero la palabra de Dios nunca cambia, nunca cambia.
Si alguien confía en la palabra de hombres sabios y famosos, en científicos o adivinos, lo hace en vano y sin fundamento, especialmente si hay profecía en eso, porque cada hombre solo vive un tiempo y lee libros de hombres que también viven poco tiempo. Nadie, si hay veces que tal vez a usted o a mí se nos haya llegado la duda, ¿qué tal si de veras sabe el futuro? ¿Qué tal si estas profecías? Pero dependiendo de qué conocería el futuro. Dependiendo de quién conoce el futuro. Sí, hay adivinos que le atinan. Sí, el diablo es un buen psicólogo. Él no conoce los pensamientos, pero conoce al ser humano. Conoce al ser humano. Si tú vas a una oficina de gobierno y les quieres echar mentiras, ahí hay psicólogos que te descubren que estás echando mentiras por la forma que hablas, cómo te tiembla la boca, cómo volteas a ver. Sí, ellos saben. ¿Tú crees que el diablo no nos conozca? El que tiene mucho más tiempo estudiando y que él mismo tiene toda tarrapiña dentro de él, que nos conoce, pero él nos conoce muy bien. Él no sabe lo que pensamos, él simplemente nos conoce. Y nosotros, no nos importa si nos conozco o no, porque nosotros conocemos a uno más grande que él. ¿Sí? Y Él es nuestro Salvador. Jesús es el Dios de la Biblia. Él es el que prometió salvarnos. Dice la Biblia que si tú te sometes a Dios, entonces el diablo no tiene nada que ver contigo. Se aparta de ti inmediatamente. Entonces, si tenemos a Cristo con nosotros, la tenemos hecha, hermanos de mi corazón. Dice acá, sin comparación con el ser que, o sea, todo eso, los que creen en todo eso es cosa vana. El que cree en la sabiduría y en el poder del hombre es en vano, no tiene fundamento. Sin comparaciones con el ser que creó todos y nos relata cómo lo hizo. Él creó todos y a todos y nos relata cómo lo hizo con lujo de detalle. Y cada creyente en Él, sí, cada creyente en Dios es prueba viva de su persona, su carácter y su poder. Nunca te has puesto a pensar, no sé si lo has hecho, los científicos entre comillas lo piensan, pero se quedan en una pared porque no tienen fe. ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu propósito? ¿Y a dónde vas? Y la Biblia nos lo dice súper claramente. Yo estoy completo en este momento. Sé de dónde vengo, sé qué estoy haciendo y sé a dónde voy. El misterio de la vida, se los prometo que es. Se han escrito muchos libros, he habido muchos científicos, pensadores, que piensan en esos 3 puntos y no llegan a ningún lado porque les falta lo que aquí está. Fe. La Biblia ha sido, es y será siempre la verdad de Dios. Aquí vemos como Pablo habla la Biblia como si pensara. ¿Sí? Habla de la Biblia como si la Biblia fuera alguien. Pero simplemente Pablo sabe que cuando él dice, la Biblia dice, es Dios dice. Dios hablando. Pues al decir la Biblia dice significa Dios dice. Lo ha dicho Carlos Spurgeon, lo ha dicho E.L. Moody. Sí, esta simple verdad ha sido por toda la historia. Lo que pasa es de que no ponemos tanta atención. ¿Sí? Cuando alguien dice la Biblia dice, cuando leemos la palabra de Dios, estamos analizando la voluntad de Dios, el carácter divino. Estamos entendiendo quién Dios es porque Él nos está hablando. Estamos aprendiendo de Dios directamente. Juan 7:38 dice, el que cree en mí, hablando del Señor Jesús, como dice la Escritura, porque Él también usa la misma cosa. Como dice la Escritura, es como dice Dios. Jesús está diciendo eso, que Él también lo usó de esa forma. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, cuando se dice que en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra, es porque el Evangelio indica que la salvación no se obtiene por ninguna obra, sino que es por fe. Porque Jesús hizo la única obra que salva, su muerte en la cruz. Y todo aquel que crea se una a Abraham en la fe, entonces es salvo. Porque judíos y no judíos somos un pueblo de salvos por la fe en Cristo Jesús. De 2 pueblos hizo uno por la fe. Yo creo que Abraham, siendo un hombre de fe, que esperaba en la manifestación del Mesías, y siendo Abraham el patriarca de Israel, nos pasa a nosotros esta fe que hubo en él, por el cual fue justificado. Por eso dice aquí que Dios le dio el Evangelio primero a él, si la buena nueva, a él, porque esa es la promesa de salvación que ahora tenemos nosotros. O sea, ¿por qué dice que se la dio primero a él? Porque por fe él fue justificado y ahora nosotros por fe somos justificados, sin tener que ver nada con cumplir con algo. Sí, es bien interesante
analizando esto, porque Dios dice que el pago de pecado es muerte. Entonces, nuestro pecado nos da muerte y no podemos ganar por ninguna otra forma, salirnos de la muerte nosotros mismos. No podemos. Dios no prometió en ninguna otra forma que podíamos ser salvos por algo que hiciéramos, pero entonces Dios provee la única forma de salvación, que es Él. Y ahora, hermanos de mi corazón, ¿cómo podemos aferrarnos a seguir querer cumpliendo cuando Dios abrió la puerta al cielo a través de Jesús y nos dice, es gratis? Solo tienes que venir, solo tienes que entrar. Si estás sediento, nomás pide agua, ahí está. Sí, no podemos seguir tan atercados a meternos a una puerta que tiene 10 candados cuando la puerta donde está Jesús está abierta. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Hay, sin hablar mal de nadie, pero en la verdad, hay denominaciones cristianas como los adventistas que quieren cumplir la ley y andar los mandamientos de los días y las dietas. ¿Por cuál razón? Si están creyendo en la Biblia y lo que dice Dios, ¿por cuál razón se quieren meter a una puerta que está cerrada? ¿De dónde sacan eso? Si la puerta está de par en par para todo aquel que crea en Cristo Jesús, que está resucitado frente a ti por ti. ¡Qué maravilla y qué gloria! Y pues, ¿por qué no se ve? Génesis 22:18 dice, es la promesa que Dios le dio a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Eso es por fe. Obedecer la palabra, qué precepto. Y esto es lo que Dios dice hoy, en Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente. ¿Y cuál es? Dice, la cual es Cristo. Sí, la Biblia explica que la simiente de la cual Dios dijo a Abraham que de ahí iban a ser benditas todas las familias de la tierra, es Cristo Jesús. Es la fe en Él. La Biblia dice, Jesús justificó a Abraham y a nosotros por fe. Gloria a Dios. Versículo 9 y terminamos. Dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Como quien dice, remachando el punto. Judíos y gentiles justificados por la fe en Cristo, por lo cual por la fe hemos sido bendecidos junto con Abraham en nuestra relación con Dios. Es importante que notemos que Dios es quien habla y que Dios en su justicia ahora a sus siervos, pues es Abraham al que Dios eligió para sus planes. Quería que pusiéramos atención en esto, así ya para terminar. Dios es el que nos salva, ¿verdad? Dios nos salva, Él murió por nosotros. La fe en Cristo Jesús es la salvación, punto y aparte a todo aquel que crea. Pero luego Dios usa a una persona que no tiene poder. No tiene poder absolutamente. Dios usa a los hombres que no tienen ningún poder. A cada uno de nosotros nos ha usado en diferente ocasión para tal cosa. Y digamos que Dios ha usado a Billy Graham. Y Billy Graham no es, digamos, que alguien mayor que nosotros. Era igual que nosotros, tenía cosquillas, se ponía, apestaba cuando corría, le golía la boca. ¿Sí creen eso? No vas a hablar mal de él. Igual que nosotros. Y Dios eligió a uno, eligió ahora a Franklin Graham, que está a punto de tener otra cruzada aquí en San Bernardino. Eligió a Greg Glory, eligió no sé, a Moisés, a Elías, y a Pedro. No tiene ningún poder extra. Todos son igual que nosotros. Sí, aún Dios no deja sin recompensa al que le obedece. Dios da honor, obedece al que le responde. Eso es un extra. Eso no, la salvación está ganada por la fe en Cristo Jesús. Pero Dios dice a Abraham, la fe de Abraham tiene sentido, pero luego Dios dice que en él estarán bendecidas todas las familias de la tierra, porque Abraham pasó a ser una persona importante que Dios le dio este lugar, porque si creemos que nosotros somos salvos por fe, entra el punto en que estamos de relación con Abraham. Un hombre igual que nosotros, que a Dios da honor. Tenemos que pensar y tenemos que hacer esto. Cuando
como Dios honraba a Lot, digamos. O ve a mi hijo, a Job. Cuando dijo, que le decía a todos los ángeles, vean a mi hijo Job. Qué bueno es, qué dulce es, qué obediente es. Sí, Dios, hermanos de mi corazón, Dios no es una caricatura que está en el cielo y es alguien pintoresco y fantasioso. Dios es completamente, absolutamente inteligente, que nos conoce y que se alegra y se enoja. Y que reconoce el que nosotros lo sigamos y lo obedezcamos. Y honora eso en nosotros. Qué Dios tan potente tenemos. Qué glorioso es. Él hace cuando te esfuerzas y te sacrificas para darle honra a Él. Y lo reconoce. Bendito sea el Señor. En Génesis 12:3 dice, bendeciré, le dice a Abraham, a la persona, esta persona igual que nosotros, le dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto es, Dios defiende a su ungido. Cuando Caín fue con Dios y le dijo, todos me van a aborrecer porque maté a mi hermano, Dios dijo, el que te haga algo le voy a hacer yo 7 veces peor. A Caín, estamos hablando de Abraham y luego de Caín, que es una controversia. No es que Dios, el que no cambia es Dios, pues. Si nosotros nos sentimos como Caín o nos sentimos como Abraham, no depende de nosotros, depende de Dios. Él es el que nos honra, Él es nuestro juez. Amén. Esto es, se los prometo. Hay muchos no creyentes que respetan a Abraham y hasta los musulmanes lo respetan, lo honran. Pero la promesa es clara. En Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. Pero aquí en verso 9 dice, sí, la promesa es todas las familias de la tierra van a ser benditas. Como Jesús murió en la cruz por todo el mundo. ¿Quiénes son los beneficiados? Sí, no todas las familias de la tierra, o no todo el mundo, pero todo aquel que crea. Es la fe la que nos hace, entonces, la que nos mete en la promesa. Ahora somos merecedores de todas las promesas de Dios por la fe. No alcanzaríamos si fueran obras, ¿te imaginas? Quedaríamos todos fuera. Por eso la promesa sería abolida, sería cancelada, porque no podríamos cumplir nada así como somos. Pero por la fe, todos tenemos chance. Por la fe, todo aquel que crea, junto con el creyente Abraham. Conclusión final. Dios prometió salvar a los judíos y a los no judíos por fe. Entonces, los judaizantes estaban equivocados en querer imponer cumplir la ley y hacer obras. Y los que así piensan hoy día también podemos decir que están equivocados. Dios nos dio la salvación por fe en Jesús y así judíos y no judíos somos bendecidos con Abraham por la fe en Jesús, por la gracia de Dios. Amén. 2 versículos tan pequeños con tan gran verdad. Se los prometo que para mí es un placer investigar y analizar esta verdad tan gloriosa. Gloriosa. Déjenme les digo una cosita, ya terminamos. En este mes de septiembre, hace 12 años que me ordenaron pastor de esta congregación. 12 años. Es nuestro aniversario en el mes de septiembre. Y estoy feliz de hacerlo, estoy anonadado con lo que Dios hace con nosotros. Yo creo, hermanos de mi corazón, que ha venido mucha gente y se ha ido mucha gente. Esta congregación ha estado así. Somos, digamos, un pueblo que se mueve porque se cambian de casa, se mueven. Ha habido tiempos en donde las casas se ponen caras, se ponen baratas, la gente tiene que moverse y se van y se vienen y así. Así hemos ido. No me preocupa, lo siento porque no hemos, digamos, crecido tanto en número, pero honestamente la pandemia y todo esto ha hecho eso. Pero de todo eso, yo creo, hermanos, que las personas que se han quedado, las personas que han superado, digamos, problemas, dificultades, diferencias, estamos creciendo porque la palabra de Dios no puede regresar vacía.
Sí, la palabra de Dios está provocando, está transformándonos a cada uno de nosotros. Y a este punto lo voy a decir en mi persona. Yo tal vez no sea el que yo quiero ser todavía, el que Dios quiere que yo sea, pero yo sí sé una cosa, no soy el mismo que antes era. Y eso es maravilloso, eso es glorioso. El Señor nos está transformando a cada uno con su palabra porque nosotros exponemos las Santas Escrituras. Gloria a Dios. Te damos gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias por tu amor. Dirige nuestras vidas, Dios infinito. Ayúdanos para que tengamos este enfoque claro y confirmado siempre en tu palabra. Ayúdanos, Señor, para no menospreciar tu palabra. Ayúdanos para ponérnosla, para aplicarla a nuestras vidas. Dios Espíritu Santo, muévenos en ti, poséenos y dirígenos. Confiamos en ti, dependemos de ti. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Vamos a cantar un último canto, hermanos. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Nos vemos aquí el miércoles, si Dios quiere. Vamos a cantar al Señor. Amado mío, amado mío, amado mío, tú eres el amado, amado mío, amado.
que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Y hemos recibido una posición en lugares celestiales junto con Cristo Jesús. Y no hay nada mejor, papá, que estar en ti. Nos